¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí. Está la presentación, me falta algo. Ahí estamos. Súper. La hipótesis que quiero confirmar con ustedes es muy sencilla. Yo creo que no hay nada más importante para lograr los objetivos que el aprendizaje. Entonces, el desafío es cómo somos más inteligentes para aprender cada vez mejor. ¿Sí? Ahora, claro, en 25 minutos no van a aprender mucho, eso se lo tengo que advertir. Y Susana hablaba justamente del futuro. Yo creo que no es suficiente con lo que está pasando hoy, tenemos que estar mirando siempre lo que viene después. Y claro, el futuro no tiene muy buena reputación. Cuando pensamos en el futuro, alguien lo comentaba antes, la perspectiva no aparenta ser la mejor, ¿no? Lo vemos en tono negativo, pero claro, si el futuro que va a llegar va a ser más peligroso, con más razón aún hay que anticiparse, ¿verdad? Ahora, antes íbamos por un camino que conocíamos, ahora cada vez vamos más rápido por un camino que no conocemos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que mirar cada vez más lejos porque vamos a llegar antes al sitio que queremos llegar, si es que sabemos dónde queremos ir, ¿verdad? Fíjense, el director de proyectos estratégicos del gobierno vasco dice: o desarrollamos la tecnología para el auto autónomo o se la compraremos a los chinos. Bueno, 4 años después, otra persona del gobierno vasco dice: se la estamos comprando a los chinos. ¿Qué significa eso? Que si somos lentos para aprender, perdemos oportunidades. Antes, Aaron ha puesto varios rankings de países, y yo creo que David también. Este es el ranking de los países productores de conocimiento. Tienen algo en común, todos son pequeños. Aquí el tamaño no importa. Este es el ranking de los países más desarrollados del mundo. No lo son porque tienen materias primas, lo son porque están siendo los más hábiles para aprender respecto al resto. Este ranking no era el mismo hace 100 años. Estas son las empresas que dominaban el mundo hace 20 años. Estas son las que dominan hoy. Son empresas de intangibles, de conocimiento, que están siendo más ágiles para aprender que el resto. Y fíjense que estoy subrayando el están siendo, porque no lo son, lo están siendo. Esta foto la tomé hace 15 años en un Unimark en La Reina. Se han dado cuenta que yo soy español, pero he pasado 23 años viviendo aquí. Y esta persona se ganaba su vida, su trabajo era recibir unas monedas dando indicaciones cuando uno estaciona. ¿Es más inteligente o menos inteligente que nosotros? Es igual. Y esto yo se lo escuché al presidente de una multinacional en una entrevista en la tele. ¿Qué me diferencia a mí de cualquier persona que trabaja en mi empresa? Yo no soy más inteligente porque en general todos más o menos somos parecidos. Yo tengo conocimientos que ellos no tienen porque he tenido más posibilidades de aprender. Ahí está la diferencia. No en qué eres, sino en qué estás siendo porque aprendes. Por tanto, la inteligencia es mucho más algo que adquieres que algo que recibes genéticamente. Por supuesto, vienes con una carga, pero la inteligencia se aprende, se desarrolla si se quiere. ¿Por qué estamos en una explosión de inteligencia? No solamente porque lo diga Elon Musk. Estamos en un Big Bang, y esto no es nuevo y hay gente interesada. Sam Altman dice, estamos en la era de la inteligencia, Europa dice, estamos en la era de la inteligencia. Y aunque creamos que competimos por servicio, producto, precio, calidad, en realidad competimos por cerebros. De hecho, me imagino que ustedes saben, en Estados Unidos hay desatada una guerra por contratar a los mejores talentos en IA pagándose sueldos millonarios. Ahora, si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos hechos de inteligencia. Y ojo, la inteligencia tiene muchos apellidos, no es solamente la racional, intelectual, la inteligencia tiene múltiples dimensiones. Pero todas estas dimensiones tú las vas desarrollando y aprendiendo a lo largo de la vida, no son fijas, ¿sí? Y las cosas también están hechas de inteligencia. Si tú a un auto lo divides en los elementos que tiene, no valen mucho. Y lo que creemos que pagamos por las cosas no es el objeto, es la inteligencia que hay detrás que permite fabricar y vender ese objeto. Ahora, ojo, la inteligencia viene con nosotros desde hace mucho tiempo, siempre estuvo con nosotros. No hay nada muy importante. El recurso natural más importante que tiene Chile es el cerebro humano. El recurso natural más importante no es el cobre, es el cerebro. Claro, estaba ahí, pero no lo veíamos. Esto es como el oxígeno. Nadie se levanta por la mañana y dice, chuta, hoy me tengo que acordar de respirar. Qué importante es el oxígeno, ¿verdad? Y todo lo que no es dado por la naturaleza, todo el resto es fruto de nuestra inteligencia. Este escenario, la ropa que yo llevo, todo lo que hay acá es gracias a que lo hemos fabricado. Y yo no tengo ninguna duda de que no hay ningún elemento más importante en la vida que la inteligencia. Es el recurso más valioso. Y hay mucha gente que dice, oye, de hecho no hay nada más importante que la inteligencia. Y todo está hecho de inteligencia. Because every industry that we know, at the foundation of it is intelligence. Cualquier
negocio, cualquier empresa, en el fondo es inteligencia. Y como todo está teñido de inteligencia, la inteligencia artificial va a afectar absolutamente a todas las dimensiones de la actividad humana. ¿Qué es lo que va a provocar el tsunami que va a cambiar todo? Por primera vez hemos descubierto cómo fabricar inteligencia. Hasta ahora usábamos inteligencia para fabricar. Ahora la fabricamos... Perdón, me fui para el otro lado. Porque lo que hace la IA es fabricar inteligencia, ¿sí? Claro, hasta hace poco nosotros teníamos el monopolio. La única máquina que fabricaba inteligencia era el cerebro humano. No había otra manera. Pero vamos a perder ese monopolio, porque ahora va a haber algo que va a hacer las cosas que hacíamos nosotros hasta ahora. By the way, intelligence is one of the most expensive things in today's world. That's why it costs a lot to get a doctor or hire a tutor. But if we can make intelligence cheap and give it to everyone, I think we will have a wonderful tool to empower a lot of people. Claro, la inteligencia ha sido un recurso escaso, porque estaba restringido a las personas que la tenían y, por tanto, caro. Ahora vamos a tener la posibilidad de masificarlo y abaratarlo y distribuirlo. Pronto abriremos la llave, justamente saldrá inteligencia. Pronto la persona más inteligente en tu empresa va a ser una IA y vamos a tener que aprender a convivir con ese escenario. Ahora, se viene un cambio de época, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero es muy peligroso quedarse mirando, esperando o lamentándose o viviendo de lo que fue en el pasado. ¿Qué es la inteligencia? Miren, hace unos años yo estaba en un evento parecido a este, un seminario en Cancún, donde se reunía el equipo de PepsiCo Latinoamérica por primera vez después de la pandemia. Chuta, y yo tuve un regalo. ¿Por qué? Porque yo estaba allí y presentaron la estrategia de transformación digital de PepsiCo para el mundo y aparece esta diapositiva que dice que en 5 años Pepsi va a ser una empresa inteligente que se anticipa al cambio. Yo dije, chuta, yo no puedo ser la persona más feliz del mundo. It knows exactly what we're going to do before we're going to do it. And an enemy that knows the future can't lose. Claro, un enemigo que conoce el futuro no puede perder. El que predice siempre tiene ventaja. ¿Qué significa eso? Fíjense, cuando uno habla con los neurocientíficos descubre que el cerebro es un órgano predictor. Todo lo que hace es intentar anticiparse lo que va a ocurrir para que no nos muramos, para mantenernos vivos. Y una persona inteligente, cuando uno se va al origen de la palabra, en el latín, es alguien que elige bien. No sé si vieron esta película. No sé si se acuerdan de Sully, un piloto que aterriza en un avión en el río Hudson, salva la vida de 125 personas, Clint Eastwood, Tom Hanks. Bueno, coloquialmente alguien que elige bien es alguien que toma buenas decisiones. Eso está en la raíz de la inteligencia. Claro, para que tú tomes buenas decisiones, tienes que tener capacidad de anticipar el futuro. Es casi como predecir lo que va a ocurrir y que te salga bien. Pero tú no tomas buenas decisiones por casualidad recurrentemente todos los días. Necesitas conocimiento. Tú no aterrizas un avión en el río Hudson por suerte. Claro, para tener conocimiento, tú necesitas haber dedicado un montón de tiempo a aprender. En un simulador, ese día los pasajeros de ese vuelo tenían al mejor piloto posible, que acumulaba miles y miles de horas de vuelo, venía de la Fuerza Aérea, era instructor internacional. Voy a descomponer inteligencia en 2 elementos, conocimiento y aprendizaje. Fíjense. ¿Cómo la humanidad ha llegado hasta donde ha llegado? Básicamente por culpa o gracias al conocimiento. Hemos llegado por culpa gracias al conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es la experiencia que te permite tomar decisiones y actuar. Por tanto, tú tienes conocimiento cuando haces cosas. Este es el récord del mundo para resolver el cubo Rubik. Y uno dice, chuta, ¿es que es chino? No, no importa. ¿Es que el cubo tiene truco? No, no tiene truco. El conocimiento, entonces, no es lo que tú sabes. No es algo que tienes, es algo que haces, es algo que demuestras. A nadie le pagan hoy en día por lo que sabe, no le hacen un examen, ¿verdad? Y si el conocimiento es lo que nos mantiene vivos laboralmente. De hecho, si tú un día vas en un avión y el piloto y el copiloto salen de la cabina, se ponen el paracaídas, abren la puerta y saltan, más vale que haya alguien en ese avión que tenga conocimiento para volar porque se acaba el viaje, ¿sí? Ahora, ¿tiene valor el conocimiento? Se puede medir. Esta es una empresa que nosotros, cliente nuestro, que tiene máquinas que fabrican papel. Y cuando Ricardo opera las máquinas, las distintas máquinas, la producción sube. El mismo proceso, la misma materia prima, el desempeño cambia. Entonces, evidentemente, cuanto más conocimientos tienes, mejores son tus resultados. La otra cara de la moneda es el aprendizaje. Aquí hay una ley que se cumple siempre y sirve para individuos, personas, países, y es que si tú quieres sobrevivir, tienes que aprender y cambiar al menos al mismo ritmo que cambia el entorno en el que tú estás. Y si quieres innovar y destacar, tienes que ser más rápido. Si eres más lento, no te alcanza, ¿eh?
¿Qué significa eso? Que cada vez que hay un cambio, tienes que aprender. Si quieres, si no, te quedas, ¿verdad? ¿Y qué es aprender entonces? Es acumular experiencia reutilizable en el futuro, esa experiencia que te permite tomar decisiones, ¿verdad? Y este es un proceso intransferible. Yo no puedo, igual que comer y dormir no se puede delegar, el aprendizaje tampoco se puede delegar, ¿sí? Ahora, ¿por qué es tan importante aprender? Porque es el proceso que produce conocimiento. Y aprender, aunque creamos lo contrario, no es una habilidad porque viene de serie. Lo primero que hace un recién nacido es respirar y empezar a aprender. No tiene que hacer un curso sobre cómo aprender. Por eso el aprendizaje es innato, viene con nosotros. Y fijaros, el cerebro cambia cada vez que aprendemos. Entonces la pregunta es, ¿y tu empresa cambia también o no cambia? Una persona entonces no es solamente inteligente cuando toma buenas decisiones, es inteligente cuando aprende rápido. Por eso las empresas cada vez contratan personas no por lo que ya saben, sino por su capacidad de seguir sabiendo. Y entonces una empresa es inteligente no por el pasado que tiene, sino por la capacidad de seguir aprendiendo. Y por eso, de nuevo, las empresas empiezan a valorar no solo la historia que tienen, sino lo que necesitan aprender. Por eso, el concepto de inteligencia está incompleto si no le incorporamos el aprendizaje. Sé que los estoy llevando a buena velocidad, pero es porque después del coffee hay que hacer un contraste. Bueno, y esto por dos razones por las que es importante aprender. Lo primero, y esto todos lo saben, el cambio siempre existió, cada vez va más rápido, y lo decía antes Susana, la velocidad del cambio hace que el conocimiento caduque cada vez más rápido. Lo que sabes dura menos. Lo que le pasó a Netflix y a muchas empresas, que parecía mentira, perdió el liderazgo. Cuando yo llegué a vivir a Chile, en la esquina de mi casa había un Blockbuster. Esto está en la Biblia, lo sabemos hace miles de años, no es nuevo. Y esas empresas que estaban en ese ranking que yo les decía antes, la mitad ya no existen. No es que no estén en el ranking, ya no están en ningún ranking. Por tanto, la alternativa, y es una decisión, es ¿aprendes o no? ¿Tienes derecho a seguir cortando el árbol con un hacha? Por supuesto, pero corres riesgos. Y fíjense, si el conocimiento caduca, aprender es incluso más importante que saber, porque es lo que te va a permitir estar vivo mañana. Por eso a mí me gusta la metáfora del cubo de Rubik. Aunque tú sepas manejar el cubo, mañana te lo van a cambiar. Llega una pandemia, llega la IA, cambia el gobierno, Trump se inventa los aranceles, no importa. El cubo que tienes hoy, mañana va a ser distinto. Entonces, la decisión es ¿aprendo o no aprendo? Y el segundo punto es que vamos a delegar el conocimiento a las máquinas. Se les vamos a entregar a ellas lo que ya sabemos para que lo hagan y nosotros nos vamos a quedar con lo más entretenido, que es lo que todavía no tenemos respuesta. ¿Qué significa? Que la clave va a ser la capacidad de aprender. So, the most important skills in the 21st century are how to constantly learn new things. ¿Cómo aprender cosas continuamente? McKinsey, la habilidad más importante es aprender. Por tanto, el foco no va a ser aprender lo que ya sabemos, va a ser aprender cosas nuevas, ideas nuevas, respuestas nuevas a problemas que todavía no hemos descubierto. Todo aquello que ya sabemos no es inteligencia, es reutilizar lo que sabemos, que es útil, pero que seguramente se lo vamos a delegar a las máquinas. Y eso nos va a obligar a desarrollar capacidades y habilidades que hasta ahora nunca habíamos tenido en cuenta. Por ejemplo, todas esas de allá. Que, de nuevo, todas esas vienen de serie con los niños. Los niños, por definición, son así. Otra cosa es lo que hacemos en los procesos de aprendizaje para inculcarles otro tipo de habilidades. Y si tenemos suerte, ¿se acuerdan de esta pirámide de Maslow de las necesidades humanas? Con un poco de suerte, la parte de abajo se la vamos a dejar a la IA. Haz todo aquello que yo necesito para sobrevivir y yo me quiero concentrar en esas tan de moda habilidades humanas, que son las que deberíamos explotar por primera vez en la historia a partir de aquí. ¿Por qué a las organizaciones les cuesta aprender? ¿Por qué Harvard publica un artículo de este tipo? ¿Por qué las organizaciones no aprenden? Y la razón es muy simple. Nadie creó y diseñó las empresas para aprender. No era su objetivo. El objetivo era atender clientes, producir, diseñar. Y si se fijan, el mundo está dirigido por ingenieros hombres. No es ni bueno ni malo, es una realidad. Y Chile está dirigido por ingenieros hombres. ¿Sí? Cuando uno mira la composición de los equipos directivos de las organizaciones, son hombres, sobre todo ingenieros. Y este es el mantra del mundo ingenieril. Lo que no se puede medir, no se puede gestionar. A mí me gusta otro mantra distinto. Lo que no se puede entender, ni se puede medir, ni se puede gestionar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que uno cree que está en el negocio de fabricar coches y te dice Toyota, no, ese no es mi negocio. Mi negocio es un negocio de conocimiento que tiene como resultado que yo produzco autos. No, tú no estás en el negocio de producir cobre, tú estás en un negocio de conocimiento que tiene como resultado que produces cobre. Y mientras no entiendas esa diferencia,
vas a tener dificultades. Por eso el CEO de Microsoft dice, no queremos ser una empresa que lo sabe todo, queremos ser una empresa que lo aprende todo. La mirada es hacia adelante, no hacia atrás. Yo pregunté a un montón de directivos hace unos años, les hice una pregunta muy sencilla. ¿Me puedes explicar cómo aprende tu empresa? La pregunta es obvia. Pero ¿cuáles son los procesos que están diseñados, pensados para que tu organización aprenda? Y esto fue lo que recibí. No lo sé. Fíjense, esto lo he escuchado yo, no importa el país, no importa la industria, nuestra organización no tiene memoria, repetimos errores. ¿Por qué? Porque las organizaciones no tienen cerebro, como tenemos los individuos. No hay ningún lugar donde vayamos guardando y almacenando esas experiencias que están ocurriendo todos los días. Y fíjense lo que dice Sam Altman, lo que está buscando la gente de la IA es justamente crear un cerebro mundial que ojalá recoja todos los aprendizajes. Los individuos tenemos 3 ventajas. 1, nuestras neuronas no se van de la cabeza. Cuando tú te despiertas, están contigo. 2, no se pelean. Y 3, todo lo que sabes siempre va contigo al sitio al que vayas. Las empresas tienen 3 elementos en contra. 1, las personas saben mucho más que la propia organización. 2, las personas se van. Y 3, hacer que las personas colaboren es todo un desafío. Lo hemos visto en las presentaciones anteriores. Entonces, hay varios problemas, 4, por los que el aprendizaje no funciona en las empresas. Lo primero, está considerado como algo puntual. O sea, de vez en cuando yo interrumpo mi flujo de trabajo para aprender y el mundo, por ejemplo, del deporte es todo lo contrario. Estamos aprendiendo continuamente. Y, por tanto, el aprendizaje no es un suceso, es un proceso permanente. Y hacer cursos no alcanza. Segundo, el aprendizaje y el trabajo van por carriles separados. ¿Dónde tendría que aprender? En el mismo sitio donde voy a aplicar lo que aprendo. ¿Sí? No tiene sentido que sea de otra manera. Un cliente nos entrega en su momento un documento donde está todo su modelo operativo y nos dice, oye, ¿lo podéis mirar desde el punto de vista del aprendizaje? Yo me voy al documento, pongo palabra aprender 0 veces. No contempla ningún proceso, contempla el que haya que aprender. ¿Qué significa eso? Que las empresas están desproporcionadas, desequilibradas, tienen un músculo de ejecutar muy potente, pero el músculo de aprender es raquítico. El tercer punto es que estamos entrenando y educando al individuo, no a la organización, no al equipo. Hay un curso de Excel para uno, hay un curso de liderazgo para otro, hay un curso de gestión de proyectos para otro. ¿Nos alcanza con tener mejores individuos? No nos alcanza. ¿Cuándo entrena y aprende junto todo el equipo, toda la organización? Y el cuarto punto tiene que ver con la metodología. Evidentemente, escuchar no es aprender, por eso ustedes no van a escuchar mucho aquí. ¿Cómo yo sé? O sea, saber hacer pastel de choclo no es lo mismo que saber hacerlo. ¿Cómo se hace? No es lo mismo. ¿Cómo puedo yo comprobar si alguien sabe hacer pastel de choclo? Me lo tienes que demostrar. Y a partir de ahí tienes el conocimiento. Entonces, fíjese, si no practico, si no aplico, no aprendo. Yo no puedo aprender a nadar si no es tirándome a una piscina, y esto lo sabemos desde la época de los griegos. Por eso, las organizaciones hasta ahora no han querido aprender. ¿Por qué? Porque han considerado que había cosas más importantes a las que dedicar los recursos, el esfuerzo, la intención. ¿Y entonces qué tiene que hacer una empresa para aprender? ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Lo que hay que hacer, algo apuntaba antes Susana, es desarrollar ese músculo del aprendizaje. Incorporar el aprendizaje como parte del flujo de trabajo, no como una cosa separada. Y eso significa, y luego Cristian nos va a hablar de eso, desarrollar cultura de aprendizaje. En cada cosa que hago, yo siempre tengo la oportunidad de aprender, de preguntarme si lo hiciera de nuevo, ¿lo haría igual o cambiaría algo? ¿Cómo insertamos el aprendizaje dentro de la cultura? Yo siempre suelo hablar de un amigo mío. El mundo del deporte da muy buenos ejemplos y una vez que yo hablé con él me contó su día a día y resulta que después de cada cosa que ellos hacen tienen una actividad de aprendizaje. Revisan el plan de un partido, preparan el siguiente, corrigen a los jugadores, utilizan estadística, documentan las cosas, pero el día a día son continuas actividades de aprendizaje. ¿Qué significa eso? Que uno tiene que meter el aprendizaje como parte de los procesos, porque si no, no ocurre. Y uno tiene también que medir no solamente lo que produzco, también lo que aprendo. Uno debería tener KPIs de qué es lo que estamos aprendiendo. 8 momentos muy sencillos que uno puede pensar en el tema del aprendizaje. El primero, uno puede aprender mucho antes de necesitarlo. Esto es básicamente lo que hacemos en los procesos de acogida o en la formación, que la gente aprende y no sabe muy bien cuándo lo va a aplicar. Pero uno puede aprender justo antes de necesitarlo. Y aquí hay diferentes procesos como la asistencia de pares, que voy a preguntar a alguien que ya ha hecho lo que yo voy a hacer para que me ayude.
Y uno puede aprender just in time, en el momento que tenga un problema, y ahí uno acude, pues hasta ahora le preguntaba a Google, pero uno puede acudir a una red de referentes internos, a una comunidad de prácticas, le puede preguntar a la IA. Uno puede aprender durante una tarea. Y aquí, por ejemplo, los equipos ágiles todos los días hacen ejercicios de reflexión para ver lo que están aprendiendo. Uno puede aprender después. Yo no termino cuando termino cuando hago algo y reviso lo que aprendí para ver qué haría distinto la próxima vez, las lecciones aprendidas, las retrospectivas. Aprender a medio plazo, que es desarrollar conocimiento que no tenemos y creemos que vamos a necesitar los procesos de innovación. Aprender a largo plazo, que tiene que ver con ni siquiera sabemos muy bien lo que va a ser, pero son esos ejercicios de prospectiva donde me tengo que empezar a imaginar escenarios de cómo será el mundo y qué tendré que aprender yo para los próximos años. Y finalmente, aprender antes de salir. El famoso relevo generacional. Las personas se van, antes se ha comentado varias veces, tenemos una demografía donde nacen menos niños y la gente envejece. Y la gente se va. Y cuando se va perdemos el conocimiento. ¿Cómo lo hacemos para que la empresa no se descapitalice? Entonces, ese músculo se puede desarrollar. Es cosa de ir incorporando conscientemente el aprendizaje dentro de los procesos con procesos que tienen metodología, timing y que no son rocket science, ¿no? 3 hábitos muy sencillos que podemos incorporar. Antes Aaron ha dicho el primero, el ejercicio de la reflexión. Reflexionar es volver a mirar hacia atrás y hacia adelante y hacer consciente lo que estamos aprendiendo. Y la reflexión no alcanza con que sea individual, tiene que ser también colectiva, ¿sí? Y fíjense, yo creo que necesitamos gente que piense más, no gente que haga más. Hemos pasado toda la historia, nos la hemos pasado haciendo cosas. Si piensas, puedes aprovechar la potencia de la IA. Si ejecutas, seguramente la IA va a ejecutar mucho mejor que tú. Por tanto, de estar tan orientados a la ejecución, deberíamos pasar a estar más orientados a la reflexión. No vamos a dejar de ejecutar, pero si pensamos, ejecutaremos mejor. El segundo hábito es sistematizar. ¿Qué es sistematizar? Es dejar rastro de lo que hacemos. Si tú quieres aprender de tu historia, tienes que haberla registrado antes. Si no, y les paso un aviso a los más jóvenes, con el tiempo la memoria no mejora. ¿Qué significa eso? Sistematizar en realidad es capitalizar el conocimiento para que quede a disposición de la organización. Esta señora obtuvo la medalla de plata en salto de altura en los últimos Juegos Olímpicos. Después de cada salto anotaba en un cuaderno lo que hacía. La NASA tiene una página donde publica los errores que comete. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que no nos gusta documentar. A nadie le apasiona dejar rastro, pero con la IA cada vez es más fácil documentar. El tercero es compartir. ¿Qué significa? Yo siempre me acuerdo de un caso en el que me invitaron a un evento en Colombia, donde estaban todas las petroleras del mundo compartiendo sus experiencias, y British Petroleum contó lo que ocurrió en un accidente que tuvo en el Golfo de México. Y contaron los 8 errores que ocurrieron, que provocaron el estallido de la plataforma, pero lo que más me impresionó fue esta diapositiva, es la segunda. Tenemos que compartir lo que hemos aprendido para que toda la industria aprenda de esto, que tiene que ver con generosidad, ¿verdad? Aquí hay 3 cosas importantes. ¿Qué aprender? Lo decíamos antes, aprender del futuro mucho más que el pasado, ¿sí? Y para eso una empresa tiene que ser muy buena pensando, y para eso una empresa tiene que considerar que pensar es parte de la actividad productiva, no es perder el tiempo. Uno se tiene que salir del piloto automático, que es difícil, y como decía Mark Twain, lo que te mete en problemas no es lo que no sabes, es lo que sabes y crees que sigue siendo válido y no te has dado cuenta que ya no lo es. Claro, esto tiene que ver con un proceso de desaprender, y desaprender es cambiar. Lo segundo, en el cómo aprender a nivel colectivo. Como decía Machado, nadie sabe más que todos juntos. La clave no son los nodos. Necesitamos buenos nodos, pero la clave es la red. No hay nadie que sea capaz de fabricar un avión por sí solo. En un país necesitamos diferentes empresas con conocimientos diferentes. Entonces, no necesitamos mejores individuos, que ya los tenemos, necesitamos mejor inteligencia colectiva. Fíjense, en una empresa, una persona, tú aprendes cuando tus neuronas se conectan. Una organización aprende cuando conecta personas. Y si las personas no se conectan, la organización no aprende. Para eso tiene que haber rutinas para conectar a las personas dentro del equipo y entre equipos. Claro, el conocimiento no es posible sin colaboración, y la colaboración no es posible sin confianza, que es parte de lo que decía Aaron en la mañana. ¿Cuál es la misión de los líderes? Asegurarse de que esas conexiones ocurren. Y por eso los líderes tienen que ser muy buenos para enseñar, muy buenos para aprender, y tienen que dedicar sagradamente tiempo a aprender, igual que lo hacen para comer
o para dormir. Y si se fijan en la empresa, todas las cosas importantes tienen dueño. Los clientes de comercial, operación con los productos, finanzas con la plata, informática con los datos, innovación. El aprendizaje no tiene dueño. Y finalmente, a nivel digital, la IA es la principal herramienta de gestión de conocimiento de una empresa. ¿Qué necesita la inteligencia artificial? Que le entregues el conocimiento de tu negocio. Por tanto, la IA será tan inteligente como el conocimiento que tú le entregues y, por tanto, es fundamental porque está entrenada con el conocimiento del mundo, pero no el de tu negocio. Una IA entrenada con el conocimiento core de tu empresa va a ser la herramienta más importante y, de hecho, yo creo que si tú no desarrollas una IA de tu propio negocio, vas a estar en desventaja respecto del resto. Por tanto, una empresa no podrá ser inteligente si no aprovecha la IA. Conclusiones, que estoy ya en el tiempo. A mí me encanta esta frase. Kevin Kelly es uno de los fundadores de la revista Wired. Deberíamos ser más optimistas no porque el mundo vaya mejor o peor, sino porque nunca hemos tenido más conocimiento que hoy. Estamos mejor preparados que nunca para resolver cualquier cosa que nos venga. Si no cambiara nada, con tu conocimiento te alcanzaría para toda la vida. Pero si hay cambios, sí o sí tienes que incorporar el aprendizaje como parte de los procesos. No te puedes permitir otra cosa. Ojo, aprender no es un fin. Es un medio para mejorar el negocio y, por tanto, hay que pedirle resultados. Si creemos que lo que viene va a ser más desafiante, porque va a haber más complejidad, más incertidumbre, más cambio, más de todo, entonces aprender va a ser más importante incluso que hasta ahora. Pero ojo, un aprendizaje que no puede ser solamente individual, sino colectivo, y no puede ser solamente natural, sino también artificial. La buena noticia es que si tú tienes flexibilidad para aprender, no te importa lo que venga. Y la ventaja competitiva que hasta ahora ha sido el conocimiento, a partir de ahora va a ser la capacidad de aprender. Somos el mejor dispositivo de aprendizaje que existe. Nosotros hemos creado la IA. Y ojo, las grandes no se comen a los chicos, se comen a los lentos. El mundo es de los que aprenden rápido, por eso un premio Nobel de Economía habla de la sociedad del aprendizaje, por eso un entrenador de fútbol dice para lo único que no tenemos tiempo es para no aprender. Y por eso hay que ser conscientes de que no aprender sale carísimo. Termino. Fíjense esta frase es un poco dura. El mundo se divide entre los que saben y los que no. Y los que no siempre tienen ventaja. Hay que elegir de qué lado queremos estar. Esto es de hace 500 años, Maquiavelo. El aprendizaje no es técnica, es actitud. Y para aprender uno tiene que ser optimista, porque uno va a invertir esfuerzos con la esperanza de que las cosas ocurran. Pero yo creo que estamos en el mejor momento posible. ¿Por qué? Porque todo lo que va a pasar está todavía por diseñar y por pensarse y por descubrirse. Si alguien quiere la presentación, yo feliz que se la regalo. Y hemos hablado de aprendizaje y de cómo desatar el músculo del aprendizaje. Yo ahora les voy a presentar a Cristian Bernal, que les va a hablar justamente de que sin transformación cultural no hay aprendizaje. Genio.